Bienvenidos a tu programa, Edificadores. Una programación que te añadirá conocimientos sobre temas prácticos para tu diario vivir. Y ya con ustedes, sus anfitriones, los pastores Carlos y Lisette. Muy buen día en el lugar donde te encuentres. Te saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz sean dadas a tu vida e incrementen cada día de tu vida. Te saludamos con mucho amor en este día de hoy con otra programación de Edificadores. Y bien, todas estas semanas hemos estado hablando acerca de un tema que para mí ha sido en lo personal muy edificante. 8 elementos necesarios para vivir una vida plena. A mí me han edificado sumamente y espero que a ti también te hayan edificado de la misma manera. Hemos estado hablando de varios de estos elementos y hemos cubierto ya en las primeras semanas, hablamos acerca de la palabra, que es la palabra que recibo y la palabra que hablo es la que conforma y produce mis pensamientos. Hemos cubierto estas dos y la semana pasada estuvimos hablando acerca de las emociones. Pues hoy vamos a estar hablando acerca de decisiones, hábitos y acciones. O debo decirlo en el orden en el que estos deben ser manifiestos. Decisiones, acciones y hábitos. Quédate ahí con nosotros y ya mismo regresamos para hablar acerca de estos 3 elementos que ampliarán y edificarán tu vida. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. La vida es una serie de decisiones que hacemos cada día. Por ejemplo, hoy tuvimos que decidir qué nos íbamos a poner para este programa, cómo nos íbamos a vestir, de qué manera nos íbamos a arreglar. Todo en la vida es una decisión. Decidimos que teníamos que despertarnos, prepararnos, tomar todo el material, leer el material para estar aquí juntamente con ustedes. Todo lo que haces en la vida, decidir a qué hora vas a comer, a qué hora vas a hacer la higiene personal, todo conlleva una decisión. Por eso, la vida es una serie de decisiones que hacemos cada día. Exacto. Y por eso la palabra de Dios dice algo bien importante. Porque tú puedes tener las palabras correctas, tener el pensamiento alineado con la palabra eterna de Dios. Tomar el lugar, o sea, que tus emociones tomen el lugar correcto. Pero si no decides nada y no te lanzas, nunca nada va a ocurrir. La palabra en el libro de Joel dice algo bien poderoso. Dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. O sea, hay un valle que la Biblia habla que es el valle de la decisión. Es donde debe haber una decisión, una acción. Y por eso queremos en este día ampliar un poquito en cuanto a las decisiones y las acciones. Porque yo debo decidir, después que yo estoy claro en lo que debo de hacer, después que ya he sometido mis emociones a la voluntad de Dios, entonces tengo que tomar esa decisión y accionar. Y ahí donde muchas personas entonces se quedan como trabados, no toman una acción, por lo que sea, a veces por temor de tomar un riesgo, por decir, bueno, si me va mal, si me equivoco, no importa. O sea, hay tantas cosas que tú puedes poner delante de ti que no van a impulsarte a tomar esa decisión que debes tomar. Y por lo tanto, cuando tomamos la decisión, tenemos que accionar. Así es. Dice que la decisión que yo tome es la puerta que me llevará a la realización de lo que realmente quiero que acontezca. Por ejemplo, algo muy básico que nosotras las mujeres hacemos todos los días. Antes de cocinar, tenemos que decidir qué vamos a cocinar hoy. Y aunque usted tenga en usted el anhelo de cocinar
o de proveer el alimento para sus hijos, hasta que usted no decida lo que va a cocinar, no lo cocina. Entonces, el tomar esa decisión en algo tan simple como cocinar los alimentos, preparar los alimentos, es lo que va a abrir la puerta a la realidad de que sus hijos van a tener alimento cuando lleguen a su casa. Es sumamente importante. Ahora, cuando nosotros hablamos de decisión, tenemos que tomar en cuenta que la decisión que vamos a tomar, la tenemos que tomar en la voluntad de Dios. Hablé de algo tan simple como cocinar, pero hay decisiones en la vida que conllevan de mucho tiempo el tomarla, porque no te puedes equivocar en ciertas decisiones. Por ejemplo, ¿con quién te vas a casar? ¿Con quién vas a pasar el resto de tu vida? ¿Con quién vas a formar una familia? ¿Quién es esa persona que tú estás mirando para formalizar y hacer un pacto en el altar que jamás va a ser diluido? Son decisiones que tienes que tomarte el tiempo de hacerlas, porque la persona con la que tú decidas casarte y tomes esa acción, entonces será para toda la vida. Y cuando tomas esa decisión para toda la vida, esa decisión puede obstaculizar el cumplimiento de todo aquello que Dios decidió que era para ti. Así es que decisiones son cosas serias. Ya mismo regresamos para que esa decisión que tomaste la lleves a una acción, a una realidad. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. Las personas no experimentan dificultades por hacer cosas erróneas, sino más bien por no hacer las decisiones correctas. La toma de decisiones es muy importante, porque eso es lo que me va a llevar a mí a tomar mis acciones. Ahora, ¿cómo la palabra de Dios nos habla de este patrón? En Romanos lo dice de una manera bien peculiar. Lo hace en un contraste con la vida del espíritu y la vida de andar en la carne. El andar en la carne no es andar en el cuerpo humano o físico, pero andar en la carne significa el que anda conforme a un pensamiento que es contrario a la palabra de Dios. Y en Romanos 8, la palabra nos da un patrón de cómo nosotros debemos de tomar acción y vivir día a día de acuerdo a lo que ya nosotros hemos creído y que Dios ya nos ha revelado en su palabra de lo que debemos de hacer. Y lo hace de una manera bien clara. Dice, el que piensa en las cosas de la carne, dice, se ocupa en las cosas de la carne. Y el que se ocupa de las cosas de la carne comienza a vivir. Y hace un contraste, dice, nosotros debemos de pensar en las cosas del Espíritu. Porque el que piensa en las cosas del Espíritu, entonces comienza a ocuparse. Y el ocuparse luego se convierte en una vida. Y yo creo que ahí es donde nosotros, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, hacemos cosas simplemente a veces por una pequeña emoción o por un impulso. Pero lo que Dios está buscando en nuestras vidas es que haya una constancia. No simplemente una acción de un día, sino que esa acción que tomamos se convierte en un hábito y que sea parte de nuestro hábito diario, que sea parte de nuestra forma de vivir, de lo que hacemos, de lo que pensamos y de cómo miramos al mundo. En otras palabras, es caminar, comienzo a pensar en lo de Dios y luego me ocupo de lo de Dios, para luego entonces me voy a encontrar viviendo la vida de Dios día a día. Por eso es que el Señor le decía a Josué, que es un verso que tocamos en otro programa anterior, y hablaba de que no se debía apartar de él esa palabra y debía meditar, que es la misma palabra la utiliza aquí en Romanos, que no se aparte de tu meditación ni de día ni de noche. Ahora, yo creo que es sumamente importante cuando lo dice aquí, que debo meditar en la palabra de día y de noche, porque en nuestra mañana comienza nuestro día.
Y si mi primera meditación está basada en esa palabra, es fundamentada en esa palabra, entonces estoy poniendo un parámetro, estoy poniendo el fundamento sobre lo cual mi vida va a tomar decisiones durante todo el transcurso de ese día. Y en la noche, porque al terminar mi día, tengo que volver a meditar para asegurarme que todo lo que hice, que va a tener una repercusión en el día de mañana y por consiguiente en los días por venir, va a estar, tengo que asegurarme que fue tomada en la misma manera en la que la medité en la mañana. Es importante que iniciemos el día con esa palabra y terminemos el día en la meditación de esa palabra, para que nuestro pensamiento tenga una continuidad y ya se vuelva en mi hábito de vida, ya se vuelva en las acciones que hago todos los días. Por ende, ya no voy a tener que preocuparme si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien, porque cuando ya es parte de mi vida, es como el respirar. Yo no pienso para respirar, simplemente respiro porque esos órganos respiratorios están internamente dentro de mí. Lo mismo ocurre con la palabra. Cuando esta ya está internalizada en mí, cuando esta ya es parte activa de mi vida, yo no tengo que pensarlo, simplemente voy a actuar, porque voy a actuar como consecuencia y como fruto de lo que ya tengo internalizado dentro de mi vida y dentro de mi ser. ¿Y tú, cómo estás accionando? ¿Cómo son tus hábitos? ¿Están siendo estos hábitos controlados y guiados, gobernados por la palabra? Ya regresamos. No te muevas de ahí. Ya pronto lo vas a saber. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. Decisiones, acciones y hábitos. Esto se va a convertir en un hábito. Pero ya que estamos hablando acerca de hábito, vamos a describir lo que es un hábito. ¿Qué es un hábito? Un hábito es una forma de conducta adquirida por la repetición de los mismos actos. Por ejemplo, puedo tener un hábito de comer a cierta hora, de levantarme a cierta hora todos los días para tomar la responsabilidad de ese día. Es lo que yo tomo por costumbre, que es una manera de obrar por un largo uso o adquirida por repetición de actos de la misma especie. Por ejemplo, en el trabajo yo estoy tratando de crear ciertos hábitos, rutinas en la mañana, rutina cuando termino el día. Y creo que cuando uno comienza a crear esos hábitos, tanto sean espirituales o sean de trabajo, pero son importantes cuando tú los repites de la misma manera. O que sean cosas que son integradas a la familia, o hábitos que puedan enriquecer el matrimonio, hábitos que puedan enriquecer tu relación con tus hijos, etcétera. O sea que podemos añadir buenos hábitos que puedan ser parte de una costumbre y que se vuelvan actos que son parte de nuestra vida diaria. Y por eso nosotros tenemos que ver cómo nosotros podemos producir en nuestro diario vivir hábitos saludables. Yo creo que eso es importantísimo si lo podemos lograr en nuestro diario vivir. Y una de las maneras en la cual podemos producir hábitos saludables es lo que por carácter o propensión se hace más comúnmente. Es cuando ¿no? está esa repetición y está ese hábito de hacerlo repetidamente cada día. Es algo que no simple y sencillamente hacemos en el momento emotivo en el que lo sentimos, claro, sino que ya es algo que lo hacemos por disciplina. Por ejemplo, Jesús, mira lo que dice, me llamó mucho la atención esto, porque Jesús en Lucas capítulo 22, verso 39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también lo siguieron. Entonces parece que Jesús tenía una costumbre. Bueno, lo dice aquí, saliendo se fue como solía, o sea, de la manera en la que habitualmente él lo hacía. Y es importante crear este hábito. Jesús tenía un hábito de
apartarse de la multitud y de irse a solas a orar, de estar en oración. Y muchas de las cosas que se nos hacen difíciles a nosotros son esas cosas importantes en la vida. Lo más fácil es tomar una forma de holgazán en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra vida productiva en la disciplina. Entonces hay hábitos que nosotros tenemos que romper para poder formar nuevos hábitos en nuestra vida. Y este era uno de los hábitos que Jesús tenía. Él sabía que todo lo que él iba a hacer en la tierra, las decisiones que él iba a tomar, cuándo iba a accionar en esas decisiones, dependían de la dirección del Padre. Por eso hizo como costumbre el levantarse mucho más temprano del tiempo que él solía salir a hacer su trabajo ministerial, para tener un hábito de poder hablar con el Padre y buscar la dirección del Padre, porque él decía: yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Y cuando él veía hacer al Padre, él veía, claro, podemos hablar de varios conceptos, el concepto de la eternidad, pero Jesús hombre podía tener esa capacidad en su mente y en sus emociones, por cuanto él conocía y entendía el diseño del Padre. Y por eso la palabra, mira lo que dice en Hebreos capítulo 10, verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veéis que aquel día se acerca. El congregarse continuamente es un hábito que todo creyente debe de hacer, porque cuando lo dejamos, entonces le damos lugar a no tener una vida de propósito y de dirección de Dios. Así es. Quédese ahí, ya regresamos luego de esta breve pausa. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. Todo lo que tú haces en tu diario vivir tiene el potencial de venir a ser parte de tus hábitos. Eso es una espada de doble filo, porque depende de lo que tú hagas diariamente, esto se puede convertir en un hábito. Así es que tenemos que realmente escoger cuáles son las cosas que nosotros hacemos como hábito, porque no queremos que cosas que no nos conlleven a algo fructífero se conviertan en parte de nuestra vida. Sí, por eso el segundo punto dice: para poder romper malos hábitos, tenemos que alinear nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Porque yo puedo crear hábitos, ¿no? Me decido, acciono y comienzo a hacer hábitos o a producir hábitos, esas acciones, pero pueden ser de la manera negativa. Y por eso muchas veces nos sentimos atrapados y estamos encadenados en cosas que realmente nos están autodestruyendo. Y por eso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, tú tienes que romper esos hábitos. Sabes que lo más difícil es, y hay mucha gente, más de lo que nos imaginamos, que puede estar varado en este lugar. Y es que hay hábitos que nosotros no programamos, pero que simplemente suceden sin darnos cuenta. Y esos son los peores hábitos, porque no estamos conscientes de que hay cosas que hacemos repetidamente y se han convertido en parte de nuestro hábito, en parte de nuestra costumbre de vivencia, y no nos damos cuenta. Esos hábitos que son malos, que se constituyen en algo malo, son los peores en romper y en quebrar para formar buenos hábitos. Por eso es que a través de esta programación y de esta enseñanza, que parece tan simple, pero que te va a llevar a concientizarte y hacer un breve chequeo, un breve análisis de esos patrones y esos hábitos que tienes por costumbre hacer, pero que ni siquiera te has dado cuenta que son parte de tu vida y que te estancan y que no te permiten crecer. Pero hoy, a través de esta palabra, yo te invito a que tú comiences a identificar y a enumerar
Si hay hábitos en tu vida que lo haces inconscientemente, pero que te tienen varado y estancado y no puedes llegar al crecimiento y a vivir en la plenitud en la que fuiste llamado a vivir. Yo te quiero dar ciertos puntos de cosas que tú debes de activar en tu vida. Una de ellas, uno de los hábitos que debemos de activar en nosotros es que debemos ser diligentes, no perezosos. Tenemos que crear esa actitud de siempre ser diligente. Proactivos. Proactivos. Porque mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 14, verso 23. El trabajo produce ganancia, pero el hablar mucho y no hacer nada empobrece. Entonces, mucha gente se empobrece porque no hace nada. Sí. No toma acción, no hace... No es proactivo. No es proactivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Otra de las cosas que nosotros debemos de crear esos hábitos es que siempre debemos de comenzar con una visión del fin. En otras palabras, yo debo de comenzar pensando cuál va a ser el fin de lo que quiero alcanzar. Creo que es un buen hábito. Porque muchas veces simplemente, no, hay que comenzar algo. No, pero ¿qué es lo que quieres lograr? Entonces, mira primero el fin y luego te lanzas. Tercero, poner las primeras cosas que debo de hacer primero. Así es, hacer prioridad. Dios debe ser primero. Así es. Tú sabes, Dios no te pone un negocio que va a ser los domingos y tú no vas a volver más a la iglesia. No, no puede ser. Entonces ya tú sabes que Dios no está ahí. Las bendiciones nunca te alejan de Dios, sino que te acercan a Él. Y luego también debemos de crear una mentalidad de que cuando estamos cumpliendo el propósito de Dios de nuestras vidas, yo debo de ganar y la persona que está trabajando conmigo o que está relacionada conmigo, también debo de pensar que ellos deben de ganar. Entonces, cuando tú tienes esa mentalidad, wow, no es que yo voy a ganar y tú vas a perder. No es que yo voy a hacer un negocio y yo voy a salir beneficiado y tú vas a salir entonces menos beneficiado. Pero siempre debemos de pensar en la mentalidad y crear ese hábito de que siempre todos debemos de ganar. Así es. Buscar primero, esto es algo de un libro que yo leí hace mucho tiempo acerca de negocios, que dice, buscar primero entender antes de ser entendido. Y eso es poderoso, porque muchas veces cuando hablamos con las personas, estamos escuchando, pero es para responder, no para entender. Y creo que uno de los hábitos más poderosos que yo he tratado de aplicar en mi vida es crear una conciencia. Y me ha costado, no digo que no, me confieso, me ha costado porque siempre cuando estoy hablando con alguien, lo que estoy pensando, ok, le voy a responder, pero ahora estoy haciendo una pausa. Déjame entender primero. Déjame desglosar lo que me está diciendo para poder entender a la otra persona. Así es. Y luego entonces poderle ayudar o responderle de la manera adecuada. Así es. Así que, y por último, debemos de crear un balance. Que tenemos que crear un balance en nuestras vidas. Porque todo lo que se hace excesivamente no va a producir un buen fruto. Así es. Cada vez que nosotros hacemos cosas que no van a traer un fruto de beneficio, un fruto agradable, un fruto comible, porque hay árboles que dan frutos, pero no son buenos frutos. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a tomar una decisión que vaya a llevarnos a una acción y que esa acción vaya a crear un hábito en nuestras vidas, tenemos que estar conscientes, como decía bien mi esposo, de cuál va a ser el resultado que va a traer esa acción que estoy tomando. Las acciones que tomes en el día de hoy no se quedarán pasivas simplemente para afectarte, influenciarte, beneficiarte o hacerte daño a ti. Van a influenciar, van a dañar o van a beneficiar a todos aquellos que están a tu alrededor. Estés en una compañía, seas parte de una iglesia, seas parte de tu familia, seas siendo parte de tu matrimonio, seas siendo hijo o seas siendo padre de esa familia. En todo el sentido de la palabra, toda decisión que requiera una acción y toda acción que se convierta en tu hábito
va a afectar tu vida y la vida de tus próximas generaciones. Por eso es importante que hoy estés consciente de las decisiones que estás tomando, de las acciones que estás tomando para llevarlas a cabo y del hábito que todo esto está creando en tu vida. Podemos orar y darle gracias a Dios, declarando que esta palabra es viva, es eficaz sobre tu corazón y sobre tu vida, y que en el día de hoy todo lo que has escuchado te activa y te empodera a caminar en una vida plena en el nombre de Jesús. Te bendecimos en este día y será hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga.